7:04 de la tarde. Harwell Capital Group, piso 32. La nieve comenzó al mediodía. Para las 4, los reportes de tráfico de la ciudad parecían listas de bajas. A las 6, el servicio meteorológico había emitido una alerta de nieve nivel 2 para toda el área metropolitana, lo que significaba que los viajes no esenciales estaban fuertemente desaconsejados. Evelyn Mars leyó la alerta en su teléfono, lo colocó boca abajo sobre su escritorio y continuó anotando las diapositivas de proyección trimestral. Ya había reprogramado esta revisión 2 veces. Una por un conflicto de la Junta, otra porque Marcus Denton, de contabilidad, se había desgarrado el tendón de la corva en una carrera benéfica de 5K y, al parecer, no podía operar una laptop desde una silla. La tercera cancelación no ocurriría. No bajo su supervisión. A las 6:47 de la tarde, empujó la puerta de vidrio de la sala de conferencias y encontró a 7 de sus 8 subordinados directos ya sentados. Vasos con agua, impresiones, el zumbido bajo del proyector calentándose. Solo una silla permanecía vacía. Noah Carter llegó a las 6:51. Aún con nieve sobre los hombros de su abrigo tipo peacoat azul marino. Lo colgó en el respaldo de su silla y se sentó sin disculparse, sacando su laptop con la eficiencia silenciosa de alguien que ya había decidido decir muy poco esa noche. Evelyn no lo miró directamente. Miró el reloj en la pared. Comenzaremos, dijo. La revisión fue metódica. Evelyn repasó los números de cada división con la precisión quirúrgica que la había convertido, a los 42 años, en la directora de operaciones más joven en la historia de Harwell. No usó muletillas. Hizo preguntas directas. Cuando alguien titubeaba en una respuesta, esperaba en silencio hasta que encontraran una mejor. Afuera, el viento golpeaba con fuerza los ventanales de piso a techo. La nieve se movía horizontalmente sobre las luces de la ciudad, 32 pisos más abajo. A las 7:38, el teléfono de Noah vibró sobre la mesa. Lo volteó de inmediato, pero no antes de que Evelyn alcanzara a ver el nombre en la pantalla, Little Lily. Lo reconoció. Ya lo había visto aparecer antes, siempre manejado de la misma manera, silenciado sin expresión. A las 7:52 volvió a vibrar. Él lo tomó. Evelyn habló primero. Revisión trimestral en 3 días, señor Carter. Necesito que sus proyecciones de cadena de suministro estén finalizadas esta noche. Él levantó la vista, la mandíbula tensa de una forma que no era exactamente desafío, pero tampoco sumisión. Algo intermedio. Mi hija está en la guardería, dijo en voz baja. Llamaron antes. El edificio está con energía de respaldo. Un instante de silencio recorrió la sala. Evelyn sintió 6 pares de ojos desplazarse entre ella y Noah, sutiles como la marea. Entonces le sugiero que finalice con eficiencia, dijo ella y cambió a la siguiente diapositiva. La revisión terminó a las 8:23 de la noche. La gente recogió sus cosas rápidamente, con esa rapidez que nace del alivio. Evelyn se quedó atrás para subir las proyecciones enmendadas al servidor compartido, escuchando cómo el edificio se vaciaba a su alrededor. En el vestíbulo del elevador, presionó el botón de bajada y esperó. Cuando las puertas se abrieron, Noah aún estaba allí. Con su abrigo puesto, su bolso al hombro, el teléfono en la mano y una expresión que ella no supo nombrar. Bajaron en silencio. En el estacionamiento, el Audi de Evelyn estaba enterrado bajo 7 pulgadas de nieve. Probó el control remoto. Nada. El auto había estado tanto tiempo en frío que la batería se había descargado. Lo intentó de nuevo. Las luces del garaje zumbaban sobre sus cabezas. El termómetro en la pared de concreto marcaba 19 grados Fahrenheit. Escuchó pasos detrás de ella. Señorita Mars. Se volvió. Noah estaba a unos 6 metros de distancia, junto a una Tecoume gris maltratada. El motor encendido, los faros cortando la penumbra del garaje. Puedo darle un aventón, dijo. Pero tengo que pasar primero por la guardería. Ella miró su auto muerto. Miró la rampa de salida donde el viento empujaba la nieve en densas cortinas blancas sobre la entrada. Tomó su bolso. Está bien, dijo. 8:41 de la noche, carretera 14 Norte. Las carreteras se habían convertido en algo completamente distinto.
Lo que antes eran carriles ahora eran sugerencias. Otros autos se movían como sombras oscuras y lentas en el blanco, sus luces intermitentes parpadeando en naranja a través de la tormenta. Noah conducía con ambas manos en el volante y la vista fija en la tenue línea central aún visible bajo la acumulación. Evelyn iba en el asiento del pasajero, con su bolso sobre las piernas, mirando la nieve. No ofreció indicaciones. No hizo conversación. Era consciente, de manera distante, de que estaba completamente a merced de un hombre con el que había hablado casi exclusivamente en abreviaturas profesionales durante 3 años y medio. El teléfono de él sonó a través de los altavoces de la camioneta. El nombre en la pantalla del tablero decía, directora de Sunny Days Child Care. La mano de Noah se tensó sobre el volante. Señor Carter, dijo una voz femenina, ligeramente agitada. Perdimos la energía principal hace unos 20 minutos. Estamos con el generador ahora, pero no está manteniendo bien la calefacción. Aún tenemos 4 niños esperando. Necesitamos. Voy en camino, dijo él. Estoy en la 14 Norte, 20 minutos. Las carreteras están. Sé cómo están las carreteras, respondió él. 20 minutos. Terminó la llamada. Su respiración había cambiado, todavía controlada, pero más tensa. Evelyn notó cómo sus hombros se habían elevado medio centímetro. Había visto a mucha gente desempeñarse bajo presión. Había pasado años distinguiendo entre quienes realmente mantenían la compostura y quienes solo fingían. Noah Carter la estaba manteniendo, y el esfuerzo era visible en un solo lugar, un leve temblor en su mano izquierda, donde sujetaba el volante a las 10 en punto. Solo conduce, dijo ella en voz baja. Llega con tu hija. Él la miró una vez. Luego cambió de carril, encontró un espacio en el tráfico y avanzó. Sunny Days Child Care ocupaba la planta baja de una casa victoriana convertida en Enfield Road. Cuando entraron al estacionamiento a las 9:06, las ventanas del edificio brillaban con la luz blanco-amarilla de la iluminación de emergencia, y un puñado de otros padres avanzaba con dificultad por el sendero cubierto de nieve hacia la puerta. Noah puso la camioneta en estacionamiento antes de que el motor terminara de asentarse. Ya estaba fuera y avanzando hacia la entrada en algo que casi era una carrera, controlada, deliberada, pero rápida. Evelyn permaneció en la camioneta aproximadamente 8 segundos. Luego bajó y lo siguió. El vestíbulo olía a abrigos mojados y cera de crayón, y a ese calor particular de cuerpos pequeños en un espacio cerrado. Una mujer con gafete del personal coordinaba las salidas en una mesa plegable. 3 niños estaban sentados en fila en una banca junto a la pared, envueltos en abrigos demasiado grandes para ellos, observando a los adultos con los rostros serios de los niños que entienden que algo está mal, pero no exactamente qué. Entonces una pequeña figura apareció en la puerta del pasillo. 5 años, coletas oscuras, un abrigo morado inflado que aparentemente se había puesto sola y abotonado mal. Vio a Noah y echó a correr. Papá. Él la atrapó a mitad de paso, levantándola en un solo movimiento, y ella hundió el rostro en su cuello con una urgencia sin nada de teatral, solo una niña en la persona en quien más confiaba en el mundo y la terrible y breve espera entre ambos. Siempre vienes, dijo ella contra su hombro. Siempre. Siempre, siempre vengo, respondió él. Su voz era perfectamente firme. Evelyn se quedó cerca de la puerta y miró la iluminación de emergencia en el techo. No era una persona que llorara en público ni en privado ni realmente ya nunca, pero algo en su pecho se movió de lado, como muebles siendo reorganizados en silencio en una habitación vacía. 9:44 de la noche, vecindario Rillest. La autopista que habría llevado a Evelyn de regreso a su condominio en el distrito Meridian estaba cerrada. Un tráiler atravesado había bloqueado ambos carriles hacia el norte cerca de la salida 7, y las rutas alternas estaban completamente congestionadas. La aplicación de tráfico en su teléfono mostraba una red roja extendiéndose por el mapa como una herida. Noah se lo dijo con tono objetivo mientras estaban sentados en el estacionamiento de la guardería. No lo dijo como una invitación. Las carreteras están cerradas. La sensación térmica es de -10. Mi casa está a 6 minutos de aquí y tengo un sofá-cama. Lily, desde el asiento trasero,
dijo. ¿Te gusta el espagueti? Evelyn miró a la niña en el espejo retrovisor. Miró el mapa de tráfico. Sí. La casa de Noah era un estilo craftsman de 2 habitaciones en una esquina, el tipo de casa construida en 1952 y cuidadosamente conservada en lugar de remodelada en algo nuevo. La luz del porche estaba programada con temporizador. Adentro, las lámparas tenían un tono cálido, y los tapetes eran de colores ligeramente demasiado brillantes, propios de un espacio donde una niña tenía una influencia decorativa considerable. Un dibujo de lo que parecía ser un caballo morado estaba sujeto con imanes en el refrigerador. Un dibujo más pequeño debajo estaba rotulado con letras de molde cuidadosas: yo y papá y mamá en el cielo. Evelyn no lo miró por mucho tiempo. Noah preparó espagueti con salsa marinara de frasco y albóndigas congeladas, el tipo de comida práctica que no requería disculpas. Lily se sentó en la mesa de la cocina y ofrecía comentarios continuos sobre su día. Una historia que involucraba un conflicto por el crayón rojo que, al parecer, había alcanzado proporciones diplomáticas. Evelyn se sentó frente a ella y, de manera inesperada, se encontró escuchando. Después de cenar, Lily desapareció un momento y regresó con un libro ilustrado, con la ceremonia concentrada de quien presenta algo importante. Se lo extendió a Evelyn. Tú puedes leerlo, dijo. Si quieres. Evelyn miró a Noah. Él estaba en el fregadero enjuagando platos, y su expresión decía: no tienes que hacerlo. Tomó el libro. Más tarde, mientras Lily estaba en el baño, Noah le llevó a Evelyn una taza de té y se sentó al otro extremo de la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio, excepto por el viento afuera y el chapoteo lejano en el pasillo. Su mamá, dijo Evelyn. No era exactamente una pregunta. Noah giró la taza entre sus manos. Cáncer de mama, respondió. Lily tenía 2 años. Ella sabe, pero no tiene todavía la forma completa de lo que significa. Evelyn asintió una vez. Pensó en la solicitud de horario que le había negado 14 meses atrás. Él la había enviado por el portal de recursos humanos, una solicitud estándar de horario flexible. Quería cambiar su jornada a 7 de la mañana a 3 de la tarde por razones de cuidado infantil. Ella la había rechazado porque su puesto requería disponibilidad por las tardes para clientes, lo cual era cierto, y también porque tenía la política general de no hacer acomodaciones individuales que no pudieran escalarse, lo cual también era cierto. Ambas cosas podían ser verdad y aún así sentirse incómodas en el mismo pecho a las 10 de la noche, mientras la nieve enterraba las ventanas. La guardería, dijo ella. ¿Suelen tener problemas de energía? Edificio viejo, respondió él. Red eléctrica vieja. Es la tercera vez este invierno. Lo dijo sin acusación. Eso era casi peor. A las 11 de la noche, Lily salió del baño con una pijama estampada con pequeñas estrellas doradas, el cabello húmedo y con olor a algo con aroma a manzana. Se subió al sofá junto a Evelyn con la confianza de una niña que nunca ha sido hecha sentir fuera de lugar en su propia casa y abrió el libro en la primera página. Empieza tú, ordenó. Evelyn miró la ilustración. Mostraba a una gran criatura gris enroscada sola alrededor de una montaña. El título decía: El dragón que olvidó cómo respirar fuego. Leyó. La historia era sobre una dragona llamada Ember que antes había podido iluminar valles enteros con una sola exhalación, pero que, lentamente, durante un largo invierno, había dejado de respirar fuego por completo. Nadie sabía por qué. Los otros dragones pensaban que estaba rota. Ember también pensaba que lo estaba. Se mudó a la parte más fría de la cordillera y se quedó allí. Porque al menos los lugares fríos no esperan calor de ti. Lily escuchaba con la barbilla apoyada en las rodillas, completamente quieta. Evelyn leía las palabras en la página. Era consciente, de manera lejana, de que no solo hablaban de un dragón. Cuando Ember volvió a respirar fuego, no fue porque alguien la hubiera arreglado o convencido. Fue porque una pequeña criatura se perdió en una tormenta de nieve y tropezó hasta su cueva, temblando, y Ember la calentó sin pensarlo. El fuego regresó porque alguien lo necesitaba. Evelyn cerró el libro. Hubo una pausa. No das miedo, dijo Lily. Lo dijo con absoluta autoridad,
La clase que proviene de no tener todavía razones para suavizar las observaciones. Solo parece sola. Evelyn la miró. En el trabajo de papá todos dicen que das miedo. Lily, advirtió Noah desde la puerta. Es verdad. Tomás de contabilidad se lo dijo a su esposa. Y luego ella se lo dijo a la mamá de Melanie. Hora de dormir, dijo Noah con firmeza. Lily aceptó sin protestar y bajó del sofá. Besó a Evelyn en la mejilla con la misma generosidad sin ensayo con la que hacía todo y desapareció por el pasillo. Evelyn se quedó sentada con el libro en el regazo y no se movió por un momento. Entonces, desde afuera, un fuerte crujido. El sonido de una rama pesada cediendo bajo el peso de la nieve acumulada y un golpe que hizo vibrar la ventana de la cocina en su marco. Una pequeña grieta en forma de estrella apareció en la esquina inferior izquierda del vidrio. Lily gritó una vez desde su habitación. Un sonido corto y agudo, más de sorpresa que de dolor. Noah ya estaba en movimiento. Evelyn lo siguió por el pasillo. Lily estaba sentada erguida en la cama, su oso de peluche apretado contra el pecho, los ojos muy abiertos. La ventana de su habitación mostraba la rama apoyada contra el vidrio por fuera, aún intacta, pero inclinada. La habitación estaba bien. Ella estaba bien, pero lloraba. De esa manera callada y esforzada que tienen los niños cuando intentan con todas sus fuerzas no hacerlo. La clase de llanto que viene de un lugar más antiguo que esta noche. ¿Es invierno?, preguntó. ¿Es el mismo invierno? Noah se arrodilló junto a la cama. Evelyn permaneció en la puerta y entendió. El invierno en que su madre había muerto había sido uno de fuertes nevadas. Lily aún no tenía el mapa completo de causa y efecto, pero sí tenía la textura. Nieve y frío y algo que se pierde. Es un invierno diferente, dijo Noah. Todos los inviernos son diferentes. Lily miró más allá de su padre, hacia Evelyn. ¿Te quedas hasta que me duerma? Evelyn entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. No dijo nada ingenioso ni tranquilizador. Solo se quedó ahí, como presencia. Mientras Noah acariciaba el cabello de Lily, mientras la tormenta continuaba afuera y, poco a poco, el pequeño cuerpo a su lado dejaba de tensarse hasta quedar quieto. 7:28 de la mañana despertó con una luz gris blanca y olor a café. Por un momento desorientado, no supo dónde estaba. El techo tenía el color equivocado. La luz entraba desde la dirección equivocada y llevaba puesto algo grande y suave que no era lo que había usado al dormirse. Miró hacia abajo. Un suéter gris de punto grueso. De Noah. Él lo había dejado afuera de la habitación de invitados en algún momento de la noche porque la casa se había enfriado, y su blazer no estaba diseñado para el frío real. Se quedó inmóvil un momento más, escuchando los sonidos de la casa. El viento ya más suave. El crujir de las tablas del piso. La voz de una niña preguntando algo imposible de responder a todo volumen. El tono paciente y grave de la respuesta de un padre. Se levantó y fue a la cocina. Lily estaba sentada a la mesa con su pijama de estrellas, un crayón en cada mano, trabajando en algo importante. Noah estaba frente a la estufa con una camisa de franela, preparando hotcakes con la concentración tranquila de alguien que los ha hecho 1000 veces. Levantó la vista cuando Evelyn apareció en la puerta. El café está en la barra, dijo. Nada más. Ella se sirvió una taza y se sentó. Lily le mostró el dibujo en progreso. Una casa en la nieve con 3 figuras en el patio. Una pequeña, una alta y una con líneas muy rectas como cabello. Esa eres tú, dijo Lily, señalando la figura de cabello recto. Evelyn se miró a sí misma, dibujada con crayón naranja, de pie en un patio nevado junto a una figura alta y otra pequeña. En el dibujo tenía la misma estatura que Noah. Lily no la había hecho más pequeña. ¿Te gusta tu trabajo?, preguntó Lily sin dejar de colorear. La pregunta cayó diferente a como lo haría si viniera de un adulto. Los adultos la hacen como conversación ligera, entendiendo que hay una gama aceptable de respuestas. Lily la hizo como los niños hacen todo, directamente, queriendo saber de verdad. Evelyn envolvió la taza con ambas manos. Soy buena en él, dijo. ¿Pero te gusta? Una pausa. No estoy segura, respondió Evelyn. Creo que antes sí. Lily asintió,
aparentemente satisfecha. Para ella, los adultos que no sabían cosas no eran un problema. Noah dejó un plato de hotcakes en la mesa y se sentó frente a Evelyn. No dijo nada de inmediato. El patio estaba blanco y quieto, una superficie limpia sin memoria de ayer. No puede servir de una taza vacía, dijo finalmente. Evelyn lo miró. Mi esposa solía decir eso, continuó. Lo decía sobre la crianza, pero creo que es general. Evelyn volvió la mirada a la ventana. Pensó en su calendario para el lunes. Pensó en la última vez que había desayunado despacio sin revisar el teléfono. Pensó en la última vez que se había sentado en algún lugar y había estado contenta de estar ahí. Me quedaré a desayunar, dijo. Lunes, martes. El correo corporativo llegó a las 7:52 de la mañana del lunes. Debido a las condiciones continuas de las carreteras y al mantenimiento del edificio tras la tormenta, las oficinas de Harwell Capital Group permanecerían cerradas por un mínimo de 2 semanas. Se solicitaba a todos los empleados trabajar de forma remota. Todo viaje no esencial quedaba suspendido. Evelyn lo leyó en su teléfono, sentada en la mesa de la cocina de Noah. Aún con el suéter gris, su propio blazer colgado en el respaldo de la silla. Tenía su laptop. Tenía su teléfono. Tenía conexión Wi-Fi funcionando y una bandeja de entrada preparada para crisis que había acumulado 47 mensajes durante la noche. Se instaló en la mesa y comenzó a trabajar. Noah llevó a Lily con una vecina que ofrecía cuidado infantil informal durante emergencias. Regresó, instaló su propia laptop en el otro extremo de la mesa y no dijo nada sobre el arreglo. Simplemente era lo práctico. Al mediodía, Evelyn iba en su cuarta videollamada. A las 2, había dirigido a 3 departamentos distintos a través de cronogramas revisados, mediado una disputa de facturación con un proveedor que había decidido que la tormenta era una oportunidad para renegociar, y redactado un memorando de actualización para la Junta con el lenguaje cuidadoso que ese tipo de documentos requiere. A las 3:14, Noah dejó un sándwich junto a su laptop sin hacer comentario. Ella lo comió sin levantar la vista. A las 4:30, levantó la mirada. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina en un ángulo bajo de invierno, trazando una franja cálida sobre la mesa. En el refrigerador, los dibujos de Lily se movían ligeramente con la corriente del conducto de calefacción. La casa olía a madera vieja y a lo que fuera que Noah había estado cocinando en la olla de cocción lenta desde la mañana. Había estado en esa habitación 9 horas. Era lo más sostenida que se había sentido en meses. Deberías comer algo de verdad esta noche, dijo Noah desde la barra, donde revisaba sus propias notas. No una barra de granola sobre el teclado. No como sobre el teclado. Hoy comiste 2 barras de granola y un puñado de almendras. Ella abrió la boca y la cerró. No sé cómo detenerme, dijo. Había querido que sonara despectivo. No salió así. Él la miró un momento desde el otro lado de la habitación. Entonces empieza pequeño, dijo. Cena, sal a caminar, algo que no tenga nada que ver con una hoja de cálculo. Ella miró la mesa, la evidencia de una jornada completa extendida sobre ella. Sus documentos, los de él, el envoltorio del sándwich, las tazas de café. 2 personas llevando sus vidas profesionales separadas desde la misma mesa de cocina, y no se había sentido apretado. Eso era inusual. Siempre había necesitado espacio de la energía de los demás. Había organizado toda su vida alrededor de esa necesidad. Guardó esa observación y volvió a su bandeja de entrada. Sábado, Parque Memorial Víquez. Lily anunció el viernes que irían al parque. No fue presentado como una petición, sino como un punto en la agenda. Había dibujado un mapa, un círculo con árboles alrededor y 2 figuras, una pequeña y otra con líneas rectas por cabello, y lo había pegado en el refrigerador junto a sus otros trabajos. Evelyn se quedó mirando el mapa un momento. Hace esto, dijo Noah detrás de ella. Así es como planea las cosas. Me dibujó en el mapa. Sí, te incluyó. ¿Quieres que le diga que surgió algo? Ella se dio la vuelta. Él la observaba con una neutralidad cuidadosa que reconoció como la de alguien que no quería tomar la decisión por ella. No, dijo. Iré.
El sábado por la mañana usó jeans y un chaleco acolchado prestado del gancho junto a la puerta que le quedaba 2 tallas grande. No poseía ropa de invierno práctica, solo abrigos de lana que se veían correctos durante 5 minutos en el frío. No estaban hechos para una interacción real con el invierno. El Parque Memorial Víquez estaba a 3 cuadras. Los senderos no estaban completamente despejados, pero otros caminantes habían compactado un camino por el circuito principal. Los juegos estaban cubiertos de escarcha y los columpios colgaban inmóviles en el aire helado. Lily corrió de inmediato hacia los columpios y exigió que la empujaran. Evelyn se encontró empujándola mientras Noah permanecía a un lado, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando con esa misma expresión que ella empezaba a reconocer. Tranquila, atenta, casi divertida. Más alto, exigió Lily. Más alto. Luego Lily migró hacia los resbaladillas, después hacia una estructura con escalera de cuerda, túnel y barras horizontales. Se movía por el parque con la alegría sistemática de una niña que nunca hace lo mismo 2 veces cuando puede hacer 6 cosas en secuencia. En las barras, Lily se detuvo y miró a Evelyn. ¿Puedes hacerlo? Las barras estaban diseñadas para un niño de 8 años. Para Evelyn quedaban aproximadamente a la altura del pecho. Las miró. Miró a Noah, que con mucho cuidado no decía nada. Agarró la primera barra. Llegó a la tercera. Luego sus manos, que no habían sujetado nada más exigente que un bolígrafo y un volante en años, simplemente discreparon con la cuarta, y cayó de lado sobre la nieve con un impacto suave que levantó una nube blanca en el aire frío. Se quedó en la nieve un segundo, mirando el cielo gris de invierno. La risa de Noah no fue fuerte. Fue de ese tipo bajo y cálido que se escapa antes de que uno pueda pensarlo. Cuando ella lo miró, él ya la estaba controlando. Pero sus ojos brillaban. ¿Necesitas? Estoy bien, dijo ella. Se levantó. Estaba cubierta de nieve desde el hombro hacia abajo. No se sentía ni remotamente bien y, al mismo tiempo, se sentía más bien de lo que se había sentido en mucho tiempo, lo cual era una combinación incómoda. Lily la abrazó por la cintura, el rostro. Levantó el rostro. Los amigos cumplen sus promesas, dijo con la seguridad de quien enuncia una conclusión. ¿Qué promesa cumplí? Viniste, lo dijo igual que se lo había dicho a su padre en la guardería. Siempre vienes. Simple. Todo el peso de la confiabilidad destilado en una frase. Evelyn apoyó la mano, brevemente, sobre la cabeza de Lily. La lana del gorro era suave bajo su palma. Vine, dijo. Martes por la noche. El martes por la noche estaban haciendo eso que se había convertido, sin que ninguno lo decidiera explícitamente, en un hábito. Noah cocinando, Evelyn trabajando en la mesa de la cocina, la olla lenta o la estufa haciendo su labor paciente mientras la oscuridad invernal presionaba contra las ventanas. Lily ya estaba en la cama. La casa estaba en silencio de esa manera en que las casas con niños pequeños se aquietan después de las 8. No en silencio absoluto, sino aliviadas. Evelyn llevaba 12 minutos mirando el mismo párrafo del contrato del proveedor. Lo sabía porque era consciente de muchas cosas de las que normalmente no tenía tiempo de ser consciente. El sonido del reloj sobre el refrigerador. La cualidad particular de la atención de Noah cuando realmente estaba pensando versus cuando solo estaba procesando. La forma en que esa cocina se sentía distinta a su propio departamento, que estaba diseñado, no habitado. El lenguaje del contrato en la cláusula de indemnización está mal, dijo. ¿Qué cláusula? Sección 4. Él se acercó y se colocó detrás de su hombro para leer la pantalla. Ella era intensamente consciente de la cercanía. Profesionalmente. Espacialmente. En todas las dimensiones disponibles. Él señaló un problema de referencia cruzada que ella había pasado por alto. Tenía razón. Añadió una nota. Él permaneció allí un momento después de que la nota quedó agregada, y ambos eran conscientes de lo que no se estaba diciendo, que era considerable. Esto es complicado, dijo Evelyn. Se refería al contrato. No se refería al contrato. La mayoría de las cosas que vale la pena resolver lo son, respondió Noah. Él sí se refería al contrato. Ella giró ligeramente y lo miró directamente, algo que estaba haciendo con más cuidado que antes,
porque el contacto visual con Noah Carter tenía una cualidad distinta al contacto visual con cualquier otra persona con la que trabajara. Un dato que archivaba abajo: no actuar sobre esto. Soy tu jefa, dijo. Lo sé. Soy tu supervisora profesionalmente. Esa es una línea real. Lo sé. Una pausa. Algunas cosas complicadas valen la pena resolverlas, repitió él. Solo digo eso. No es una propuesta. Solo algo que es verdad. Ella volvió la vista a la pantalla. No dijo nada más. Pero tampoco le pidió que se apartara. Jueves, 2 de la tarde. La llamada de corporativo llegó a las 2 de la tarde del jueves, programada en el calendario como revisión trimestral de alineación, el tipo de título elegido para que suene a nada importante. Evelyn estaba sentada en la mesa de la cocina con la laptop abierta y el teléfono a un lado. No había ido a recoger a Lily con los vecinos. La casa estaba vacía, excepto por ella. En la llamada estaban el director financiero, 2 miembros de la junta y un consultor de una firma de reestructuración cuyos trajes costaban más que el salario mensual de algunas personas. El lenguaje que usaban era preciso y sin sangre. Optimización de eficiencia. Redimensionamiento. Ajuste estratégico de plantilla. Se requería una reducción del 20% de la fuerza laboral antes de que terminara el trimestre. Eso ya estaba decidido. La directora de operaciones, Evelyn, era responsable de generar la lista específica de personal de sus divisiones. Los criterios eran estándar: nivel de desempeño, redundancia del puesto y antigüedad, con especial peso en el último punto. Último contratado, primero considerado. La llamada duró 38 minutos. Evelyn tomó notas en una sola columna limpia, su letra más pequeña y controlada de lo habitual. Después de la llamada, permaneció sentada en la cocina silenciosa durante un largo rato. Abrió el archivo de personal. Comenzó a cruzar referencias. Era un trabajo que sabía hacer. Ya había hecho versiones de él en años más austeros. La lógica era limpia. Si uno se mantenía dentro de la lógica. Llegó hasta la C. Noah Carter. Contratado hace 3.5 años. Evaluación de desempeño consistentemente superior. Nivel de antigüedad en el tercio inferior. Se quedó mirando la pantalla. Último contratado, primero considerado. Miró su nombre como miraría un problema técnico, buscando el ángulo que lo resolviera. No había ángulo. Los criterios eran los criterios. Su teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje de texto de un número que había añadido a sus contactos hacía 8 días. Hacía 8 días. El mensaje decía: papá dijo, vamos a cenar chili y deberías venir. Yo le dije, seguro tienes trabajo, pero te escribo por si acaso. Debajo del texto había un pequeño dibujo, una foto de un boceto hecho con crayones, un tazón humeante y 3 figuras alrededor de una mesa, una con líneas rectas como cabello. Evelyn dejó el teléfono sobre la mesa. Miró su nombre en la pantalla. Miró el dibujo. Entendió que estaba en un umbral y que ambas direcciones conducían a lugares que no podía ver por completo. Jueves, 4:45 de la tarde. Llamó a su segundo al mando, el subdirector de operaciones, Francis Whitmore, quien llevaba 22 años en el área y había visto toda forma de cobardía institucional y de valentía institucional que la industria podía ofrecer. Francis contestó al segundo timbrazo. Necesito 30 minutos antes de que la lista de personal suba, dijo Evelyn. Los tienes. Pasó esos 30 minutos no discutiendo la decisión. Los pasó documentando una alternativa. Extrajo datos de desempeño, documentó resultados, índices de satisfacción de clientes, contribuciones departamentales. Construyó un caso para un conjunto distinto de criterios. Desempeño primero. Rol crítico con la antigüedad ponderada al 30% en lugar de 60%. Luego fue más allá. Extrajo los datos de compensación de los 2 niveles más altos de dirección en su división. Hizo los cálculos. Si se reducía personal en el nivel de directores y directores senior en lugar del nivel de contribuyentes individuales, se alcanzaba la misma meta financiera con menos puestos eliminados y significativamente menos interrupción operativa. No fue un documento cómodo de redactar.
3 de esos puestos de dirección eran personas que ella misma había promovido, personas cuyas carreras había patrocinado. Pero los números eran los números. Envió ambos documentos, la lista con los criterios originales y su alternativa, al director financiero y a los 2 miembros de la junta, con una nota de presentación de 3 frases. Decía que el análisis adjunto sugería un enfoque alternativo que alcanzaba el objetivo con mayor eficiencia y menor impacto en la capacidad operativa. Que estaba disponible para discutir antes de cualquier decisión final. Que esas decisiones merecían más que un solo marco de referencia. Luego abrió el mensaje de Lily y escribió: «Iré a cenar si la invitación sigue en pie». La respuesta llegó en 40 segundos. 3 signos de exclamación y otro dibujo de lo que parecía ser un tazón y 3 figuras alrededor de una mesa. Cerró la laptop. Se puso su abrigo de lana, aún insuficiente para el invierno real. Encima, el chaleco prestado de Noah. Tomó las llaves. Condujo hasta una pequeña casa en una esquina del vecindario Orillest, la luz del porche encendida, las ventanas cálidas y amarillas en la tarde azul del invierno. Noah abrió la puerta antes de que ella tocara. «Lily dijo que vendrías», dijo. Lily tenía razón. Él se hizo a un lado para dejarla pasar. La casa olía a chili, a madera y a la vida particular de un hogar donde una niña había estado ocupada todo el día. Lily apareció corriendo desde la cocina, tomó la mano de Evelyn con ambas suyas y la jaló hacia la mesa, explicando a toda velocidad un desarrollo muy importante relacionado con su oso de peluche y un cambio de nombre. Evelyn se dejó llevar. Más tarde, después de cenar, después de que Lily se fue a dormir, después de que Noah y Evelyn se sentaron en lados opuestos de la mesa de la cocina con tazas de té y el silencio particular de las personas que ya agotaron los temas pequeños, él le preguntó por su día. Ella se lo contó. No todo, pero la forma. La llamada. Los números. La lista que casi había finalizado y luego no. La alternativa que había construido y enviado hacia arriba, sabiendo que podía no prosperar, sabiendo que la colocaba en una posición nueva, la de alguien que había elegido deliberadamente el camino incómodo sin saber qué había al final. Él escuchó sin interrumpir. «Pase lo que pase», dijo cuando ella terminó, «elegiste ser humana. Eso no es poca cosa». Ella miró su taza de té. «No sé qué decidirán. Sé que quizá no cambie nada. Yo también lo sé». Una pausa. «Pero presentaste el caso», dijo él. «Eso es tuyo. Hagan lo que hagan con él». A través de la ventana de la cocina, la nieve en el patio trasero comenzaba a suavizarse en los bordes, como sucede cuando se acerca el deshielo. No se había ido. No todavía. Pero la luz era distinta a la de una semana atrás. Ligeramente más cálida. Ligeramente más larga. Ese tipo de cambio que solo se ve si has estado prestando atención. Evelyn había estado prestando atención. Rodeó su taza con ambas manos y miró al hombre al otro lado de la mesa. La persona tranquila y firme que había conducido en plena tormenta blanca para llegar a su hija, que hacía sándwiches sin preguntar, que tenía una niña de 5 años que dibujaba a todos dentro del mapa. Miró la cocina con sus 2 tapetes brillantes y el refrigerador cubierto de dibujos. Miró la luz invernal entrando por la ventana. Pensó, no sé qué hay al final de esto. Pensó, creo que quiero averiguarlo. Ninguna de esas cosas necesitaba decirse en voz alta esa noche. Eran verdad de la forma en que las cosas son verdad cuando han dejado de ser hipotéticas, en silencio, irrevocablemente, con espacio para crecer. Afuera, algo goteó desde los aleros. Un sonido lento y persistente.